Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 34. El viaje díscolo del príncipe. Tenko no esperaba despertarse. El sueño ominoso en su departamento, el dolor, la agonía, el ardor. Todo se había fusionado en su mente, dejándolo satisfecho. Algo lo había matado, y su purgatorio estaba hablando con su maestro. No era como si estuviera feliz de morir. En realidad, estaba bastante molesto por eso. Había aprendido a amar su pequeña tienda y la vida que le había dado. Incluso había invertido en una vida mejor. Esos carteles no habían sido baratos, después de todo. Aún así, si el purgatorio había sido su propia habitación, descubrió que no le importaba tanto. Casi había sido pacífico, siendo removido de la ciudad. Como si su propio pequeño mundo hubiera sido cortado de otro, reservado para él y solo para él. Seguro, su maestro había venido a arruinarlo, pero había sido agradable antes de eso. Su eczema desapareció, su dedo meñique había regresado y su voz chirriante y llena de humo se había aligerado hasta convertirse en el canto de un pájaro. Realmente, no tenía mucho de qué quejarse. En lo que le concernía a la vida después de la muerte, eso era lo más cerca que estaría del cielo, y lo sabía. Así que cuando sus ojos se abrieron, ciego al mundo excepto por la deslumbrante luz sobre su cabeza, no sabía cómo sentirse. Corrección. No sentía nada. Desde la raíz hasta los dedos de los pies, el helio lo llenó, otorgándole la fuerza de nada más que un globo. Hubo una presión proveniente de todos lados, pero eso fue todo. Drogas, dedujo. Tomaba una gran cantidad de drogas, narcóticos, anestésicos, opioides, y probablemente más. Tenko no giró mucho la cabeza mientras la movía de lado a lado, buscando al gordo doctor. Sus dedos temblaron cuando intentó levantar el brazo, pero eso fue todo. Los músculos de Helio dejaban poca fuerza para la independencia. Abrió la boca, pero no probó el aire. Los vendajes lo cerraron, junto con toda su cabeza. Con otro movimiento de sus dedos, llamó su atención que los vendajes también cubrían sus brazos, y si se consideraba esa presión, como todo lo demás. Solo sus ojos y un solo dedo parecían estar libres. La luz cegadora de arriba no era como la luz del sol. Era demasiado artificial, demasiado esterilizada. Su mirada se negaba a enfocarse, así que incluso mientras parpadeaba para alejarse de la luz del techo, todavía no podía ver nada. Sin embargo, una cosa de la que estaba seguro era que el doctor no estaba aquí. Ese bastardo nunca lo habría cuidado con tanta delicadeza. Si hubieran sido sus vendajes, el trabajo habría estado a medio hacer y de mala calidad. El hombre podría haber sido un genio, pero su mezquindad superaba incluso eso. El doctor nunca lo había perdonado por ser el favorito, y había brillado en su pobre cuidado. Los vendajes de Tenko fueron profesionales, minuciosos y apretados, demasiado apretados, en su opinión. Tal como estaban las cosas, estaba atascado. Tal vez fue esa comprensión lo que activó la alarma. Su ritmo cardíaco puede o no haberse disparado, al darse cuenta de su situación. Con los ojos nublados y lleno de pánico, se le ocurrió que estaba en un hospital, y no en la sala de salud del recinto del maestro. Un hospital, un lugar real y legal que había tomado su sangre. Golpeó en el lugar, o al menos lo intentó. Lo que logró fue agitar el brazo por debajo del codo, golpeándose la muñeca contra el esternón. Tenko escuchó más que sintió el sonido ahogado de una vía intravenosa arrancándose de su muñeca. Su agencia seguía siendo insignificante, pero agrupó lo que pudo manejar en ese único brazo libre. El helio en sus huesos hizo que su fuerza fuera poco más que la de un bebé, pero fue suficiente para arrancarle el monitor cardíaco del pecho. Se arrancó una docena de esos cables de su cuerpo con poco cuidado y gran esfuerzo. Necesitaba salir, antes de que la alarma de emergencia alertara a las enfermeras. Tenko no era real, a los ojos del mundo. El simple hecho de estar aquí, en un hospital, lo ponía en más riesgo que si acabara de morir. Una vez que se daban cuenta de que no estaba en sus sistemas, empezaban a hacer preguntas, y después de las preguntas venían las preocupaciones, y después de las preocupaciones venía Tártaro. Los gritos resonaron por el pasillo, y Tenko supo que ya había perdido suficiente tiempo.
Aunque sus ojos permanecieron empañados y borrosos, pudo distinguir una ventana y, a través de ella, la libertad. Arrastró las piernas hacia un lado, con la intención de balancearlas, pero una barrera las bloqueó. Se agarró a la baranda que lo enjaulaba en su cama como una cuna, pero no pasó nada. Parpadeó. Con los dedos envueltos, estaba al borde de la falta de peculiaridad. El crujido de la puerta de un hospital lo alertó de su fracaso. Las enfermeras lo rodearon, lo tomaron por las extremidades y lo reajustaron en su posición. Intentó defenderse, pero su fuerza no era nada frente a la de ellas. «Santo infierno», dijo una de ellas, escamas naranjas brillando en la luz estéril. «Pensé que estaría dormido por otra semana. ¿Cómo sacó una vía intravenosa? MMF». Él sonaba, tratando de regañarla. Otra enfermera, esta con plumas verdes, lo hizo callar. Fueron rápidos, después de que el pánico inicial se disipara. En menos de un minuto, su monitor cardíaco estaba nuevamente en su pecho, su vía intravenosa en su muñeca y su oxígeno en su rostro. La enfermera emplumada recuperó algo de debajo de la cama, que Tenko no reconoció como algo más que un cinturón de seguridad. Juntas, el equipo de enfermeras lo ató a través de su pecho, sus brazos y sus tobillos, sujetándolo efectivamente incluso más que las vendas. Se retorció, tratando de agarrarlo con los dedos, pero nada. Estaba impotente. Un hombre sostenía una jeringa sobre él, retirando el pliegue de las vendas en su cuello. Se retorció de un lado a otro, pero las enfermeras lo sujetaron mientras el hombre drenaba la jeringa en su cuello. Sus mandíbulas se rompieron en sus muñecas, pero sus dientes eran tan buenos como las encías con la mandíbula vendada. En un último acto de desafío, Tenko parpadeó con toda la furia de Hades, Belzebub y Surtur, pero descubrió que el aleteo de sus pestañas consumía mucha más energía de lo habitual. Podía sentir la forma en que su ritmo cardíaco comenzaba a disminuir, podía ver la forma en que su visión poco clara de la realidad se oscurecía con la ceguera. El helio en su cuerpo se había derretido y no podía hacer nada mientras sucumbía. Los susurros de las enfermeras eran como ecos que se desvanecían en sus oídos, amortiguados e ininteligibles excepto por una declaración única y clara como el cristal. «Notificaré a Redestro de su fortaleza. Estará feliz de saber que sobre». El alquitrán y el pavimento mancharon su lengua cuando Jin dio una larga calada a su cigarro. Con una mano brusca, agitó para alejar el humo. Demasiado activaría la alarma contra incendios. Fueron calibrados a una sensibilidad ultra, dada la naturaleza de los empleados. La recepcionista lo miraba de soslayo desde su lugar detrás del escritorio, olvidando su trabajo. Su cabeza se sacudió de un lado a otro, lenta y decididamente. El cigarrillo nunca abandonó sus labios. Ella suspiró. «Sabe que está en un hospital, señor. Voy a tener que pedirle que salga», dijo, señalando hacia la salida. «No puedo», dijo, agarrando una revista de la mesa del vestíbulo. «Estoy esperando a mi hermano». Era para diseño de interiores. En la portada, mostraba una hermosa sala de estar beige. Buena madera de color burdeos, algodones blancos suaves y una alfombra de piel auténtica. En la contraportada había una oficina privada. Uno con estantes de madera oscura, paredes verdes y sillas de cuero negro. Ambos eran bastante amables, en su opinión, aunque a la recepcionista no parecía importarle. «Señor», dijo ella, poniendo un teléfono en su oído. «Voy a llamar a seguridad si no te vas. Está estrictamente prohibido fumar en el vestíbulo». Ella señaló el teléfono una vez más, como para amenazarlo. Jin suspiró y levantó las manos en señal de rendición. «Bien, bien. Hagámoslo a tu manera». Un momento después, apagó el cigarro en la rodilla de su jean. Con un movimiento rápido, el humo frío aterrizó en el contenedor frente a él. La recepcionista le dirigió una última mirada escrutadora, pero no le prestó más atención. Su rodilla rebotó. Sin el alquitrán en sus fosas nasales, el fuerte olor floral del hospital le quemaba la nariz. No era que oliera mal, por decir. Estaba demasiado limpio. Jin miró su reloj y descubrió que no había pasado suficiente tiempo. Las páginas de su revista se juntaron mientras la hojeaba, pero ninguna llamó su atención y la dejó a un lado. Tamborileó con los dedos contra los apoyabrazos de cuero, sus ojos moviéndose de un lado a otro. No había nadie más aquí.
Era solo él, estas revistas y la recepcionista tacaña. Le picaban los dedos por agarrar otro cigarrillo, pero con la amenaza de ser expulsado, sabía que no podía. Después de todo, nunca se perdonaría a sí mismo si fallaba con Redestro. ¡Ey!, gritó una voz femenina, una campana tintineando con una puerta recién abierta. Señor Bubaigawara. Su hermano está listo para verlo ahora. Jin se sobresaltó con la palabra hermano, pero se encontró asintiendo. Era una historia de tapadera genial, su hermandad, una a la que Jin había accedido, pero no una a la que se hubiera acostumbrado todavía. Aunque le desconcertaba porque Redestro iría tan lejos por un hombre al azar, estaba feliz de aceptar cualquier trabajo, siempre que lo hiciera útil. Gracias, cariño, dijo, deslizándose por la puerta abierta. Ella le sonrió, pero no había nada detrás. A pesar de su amabilidad, ella era todo negocios, un soldado como él. Siguió a la enfermera de regreso a la habitación de su hermano, sin molestarse en charlar. Tal como estaban las cosas, se centró en sí mismo y en lo que le diría su nuevo hermano. Tenía sus órdenes, pero no cubrían del todo el alcance de sus responsabilidades. Lo que implicaba este nuevo trabajo, lo confundió. Se separaron en la puerta, el soldado encubierto golpeó su hombro al salir. Era una señal clara desde arriba. Manéjalo desde aquí. La puerta se abrió con un crujido prolongado y Jin vio a su hermano por segunda vez. Tenko Shimura, Bubaigawara y él regresaron. Después de la muerte de su madre, Jin crió a Tenko hasta que tuvo la edad suficiente para trabajar y se fue de la ciudad. Puede que fueran hermanos, pero con padres diferentes y una década entre ellos, peleaban más de lo que amaban. Habían pasado varios años desde que Jin siguió adelante con su vida, pero después de que un trágico accidente dejara a Tenko en el hospital durante meses, Jin tuvo que volver a aprender a ser un hermano. Pero ahora, con la amenaza de la muerte de Tenko, necesitaba ser uno mejor. Fue una historia bastante conmovedora, aquí en su aplicación Notepad. Mierda, claro, pero conmovedor. Claro, los padres de Jin habían muerto jóvenes, pero si Tenko hubiera sido realmente su hermano, no lo habría abandonado por nada del mundo. Sin embargo, el hecho es que lo hizo, o al menos, ahora lo hizo, en el papel. En un hipotético, pero que también era una mentira hecha realidad. Dios, necesitaba fumar. Esta mierda era complicada. Tenko lo miraba, vendado y magullado pero despierto. Estaba desaliñado, todas estas semanas de reposo en cama lo habían cansado. Aún así, era obvio que la estadía prolongada le había hecho bien. Por un lado, estaba vivo. La última vez que Jin vio al tipo, tenía huesos rotos y órganos sangrantes, aplastado bajo un edificio derrumbado. Maldita sea, dijo Jin, acercando una silla de visitas al lado de la cama del hombre. Realmente te hicieron un lío, ¿no? Su hermano se movió en su lugar, pero no mucho. Estaba atado a la mesa como si estuviera en el corredor de la muerte, se le permitió suficiente espacio para respirar y no mucho más. El hombre movía la mandíbula, pero no emitía ningún sonido. Los vendajes solo cubrían la mitad de su rostro junto con partes de su cuerpo, pero él era una momia en su mayor parte. Jin miró por encima del hombro, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. De su bolsillo, recuperó sus cigarrillos. No vayas a delatarme, ahora. Estas perras odian verlos, dijo, encendiendo uno. La atención de Tenko se había desplazado de sus ojos a sus labios, una mirada carnívora en sus ojos. Kuye. ¿Quieres fumar?, preguntó Jin, extendiendo un cigarro, antes de darse cuenta de la redundancia. El hombre tenía los brazos atados a la cintura y residía en un hospital. Afortunadamente, fue simplemente placentero, pero cuando retiró el humo ofrecido, Tenko se resistió. Su singular ojo sin vendar se fijó en el cigarro con evidente anhelo. Era raro, decidió, encendió un segundo cigarrillo y se lo metió en la boca al hombre. Surgieron recuerdos de otro trabajo para Redestro, cuidar a su sobrina, y le recordaron el uso de la técnica del avión para alimentarla con puré de manzana. La tensión parecía fluir del chico en oleadas, su expresión alerta se deformó en una de relativa comodidad. En 2 caladas rápidas, había pasado un cuarto, mientras que Jin apenas había comenzado. Quemó su humo en silencio, mirando por la ventana. Convivieron así durante unos minutos, sin decir nada, ni moverse.
Sin embargo, una vez que todo lo que quedó del cigarro de Tenko fue el filtro, se volvió hacia él. Escupió el filtro, disparando un triple perfecto por encima de la cabeza de Jin al contenedor junto a la entrada. Jin siguió su arco con ojos sorprendidos, impresionado. «¿Sabes cómo usar la boca, hombre?», dijo, mirando de nuevo al niño hospitalizado. Tenko arrugó su singular ceja libre. «Vete a la mierda. Solo me proporciona más evidencia para mi afirmación, ya sabes». «¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy atado? Hospital, el cuervo, y por qué eres un paciente de mierda. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién diablos eres?». Aunque Tenko escupió las preguntas como el veneno de una cobra, Jin no pudo evitar sonreír. ¿Quién era él? Era la pregunta más divertida que podría haber hecho. Para empezar, tu salvador, tu reclutador y tu nuevo hermano, pero eso no es ni aquí ni allá. ¿Cómo te sientes? Tenko abrió su ojo de par en par, parpadeando. Sus ojos atravesaron a Jin, como si el hombre ni siquiera estuviera en la habitación. «Hermano», preguntó, su voz seca y sin dirección. El jefe movió algunos hilos, «Ya ves. Eres un ocupante ilegal. Una pizarra en blanco, en su mayor parte. Un fantasma con un nombre. El jefe te quería vivo y bien, por lo que ahora eres mi hermano bajo la ley». El silencio colgó entre ellos mientras él absorbía ese bocado. Sus hombros se hundieron mientras se inclinaba hacia atrás, su cara vendada mirando hacia el techo. «¿Por qué? Me supera. Sin embargo, lo conocerás una vez que te recuperes». Eso lo sacó de su ensoñación, sus vendajes se arrugaron mientras miraba a Jin. «Gracias por el humo, hombre, pero las posibilidades de que conozca a tu jefe son casi las mismas que las de que me quede para que me despidan. No quiero tener nada que ver con tu negocio, solo quiero volver a mi tienda. Alguien tendrá que hacer el turno de la mañana». Jin arqueó una ceja y se recostó en su asiento de visitante. El muchacho tenía más entusiasmo de lo que sugería su vida mundana. Pero eso no importaba. «No sé de qué tienda estás hablando, pero si es de la que te saqué, piénsalo de nuevo. Está hecha a pedazos», dijo Jin, pateando una pierna sobre su rodilla. Tenko lo miró boquiabierto, elevando su singular ceja libre. Hizo ademán de empujarse hacia Jin, pero solo logró obtener un latigazo cervical con las correas de la cama. «¿De qué mierda estás hablando?», preguntó, gruñendo. Jin levantó las manos en señal de rendición, sin arriesgarse a que el perro salvaje lo mordiera. «Ya te lo dije, hombre. El cuervo te atrapó. No sé qué podría haber hecho un niño como tú para enojarlos, pero te atraparon, tu tienda y toda tu cuadra. Los bastardos fueron realmente despiadados esta vez. Dime que te follaste a la esposa del cerebro de pájaro, ¿eh?». Contrariamente a la esperanza de Jin, su pequeña broma solo pareció enfurecer aún más a Tenko. Empezó a retorcerse con más fuerza contra sus correas, desgarrándolas, tirando y raspándolas. Un poco más de fervor y podría haber empezado a masticar. «¿Cerebro de pájaro? El cuervo. ¿De qué mierda estás hablando?», dijo, cambiando de táctica. Jin solo tuvo un momento para reaccionar antes de que el hombre comenzara a desgarrar la atadura de sus dedos. Sin embargo, antes de que Tenko pudiera liberarlas, Jin se puso de pie de un salto y agarró la muñeca ofensora, deteniendo efectivamente su rabieta. Uno de sus clones tuvo la desgracia de tocar la mano nudosa de este hombre y encontró una muerte rápida a causa de ello. Gracias a Dios que no había sido el cuerpo fuente, de lo contrario las cosas podrían haberse puesto muy feas. «Contrólate, hombre. Escucha, no sé por qué diablos eres tan importante para nuestro jefe, pero no puedes ser tan descuidado con un poder como ese, o no encajarás aquí». «No quiero encajar, imbécil. Quiero largarme». «Bueno, vas a tener que hacerlo. Voy a decir esta mierda por última vez. El cuervo te atrapó. Quemaron tu mierda hasta los cimientos y te dieron por muerto, pero estás vivo, e incluso entonces, no son jodidamente reales. El gobierno no puede protegerte. No puedes protegerte a ti mismo. Mi jefe ha decidido echarte una mano, y la tomarás, porque es tu última opción. ¿Quiénes mierda son los cuervos? No te callarás sobre ellos. ¿Y quién demonios eres tú para decirme que no puedo protegerme?». Jin hizo una pausa, su agarre en la muñeca del joven se aflojó.
¿Quiénes eran los cuervos? ¿Vivía debajo de una roca? ¿O simplemente era deficiente en la parte superior? Le dio a Tenko un apretón en la muñeca, una advertencia de que estaba a punto de soltarlo y que esperaba obediencia. Aunque Tenko mostró los dientes en respuesta, su resistencia cesó. Con cuidado de no incitar la ira del niño una vez más, Jin abrió el bolsillo interior de su chaqueta antes de meter la mano y recuperar lo que vino a entregar. Los ojos de Tenko eran fríos y entrecerrados cuando Jin le mostró su rostro despeinado y quemado. Sin embargo, cuando se dio cuenta de ello, su expresión arrugada se aflojó, sus ojos se iluminaron con una energía recién descubierta. ¿De dónde conseguiste eso?, preguntó Tenko, sacudiendo la cabeza cuando Jin la arrojó al regazo del hombre. Nah. La pregunta es dónde lo conseguiste y cómo diablos no sabes lo que es. Te encontramos agarrándolo entre los escombros, así que llámame curioso. ¿Qué hace un empleado de mierda como tú con el símbolo del imperio Yakuza? No me digas que eres un miembro fugitivo. El hombre parecía paralizado por el emblema del cuervo, su rostro medio quemado y desgarrado atrajo toda su atención. Aunque tenía más extremos deshilachados y tela podrida que un sigilo adecuado, su estética base aún estaba intacta. Un cráneo de cuervo, envainando una espada elegante como el rey Arturo y la piedra Excalibur. Ese es el cuervo. Símbolo Yakuza, los grandes, con la tontería del terrorismo doméstico. Por cierto, idiotas totales. Verdaderos idiotas. Tenko miró entre el emblema y su rostro, su mirada incapaz de posarse en ningún lado por mucho tiempo. Bombarderos, susurró, sus dedos vendados agarrando sus sábanas. ¿Qué? Sí, el cuervo ha estado explotando mierda durante años. ¿Recuerdas ese puente que cruza el prefecto, verdad? Ahí es donde comenzó todo. Los dedos de Tenko dejaron de agarrarlo, su agarre se aflojó mientras su ojo se posaba en el de Jin. Se echó hacia atrás ante la mirada. Había un brillo en sus ojos que había estado dormido hasta ahora. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No fue el puente. Esos hijos de puta, Chats. Alguno de ellos y su jefe intentaron secuestrar mi tienda con una bomba en un galgo. Lo obtuve de ellos, nunca he conocido a nadie más. Los ojos de Jin se abrieron, sintiendo una sensación de déjà vu. Aunque no reconoció los nombres, recordó una situación similar en los medios de comunicación. Endeavor frustrando un ataque con bomba en un autobús. Sin embargo, algo andaba mal en esa historia. Si bien era fácil decir que el perpetrador había sido el cuervo, solo hubo un arresto ese día. Jin dijo, la realización haciendo clic. Tú mataste a uno de ellos. Debería haber comenzado con eso, realmente, no soy nadie para juzgar. He hecho algunas cosas así también, aunque dudo que mi trabajo sea tan limpio como el tuyo. Convertir a la gente en polvo debe ser conveniente a veces, ¿eh? No maté a nadie. ¿Y de qué diablos estás hablando de matar gente? ¿No eres un técnico de emergencias médicas o algo así? La risa estalló en él, atravesando su rostro como una presa inundada. El joven guardó un silencio absoluto mientras las risitas de Jin resonaban por la habitación, golpeando contra él como un insulto. Después de un momento, su pozo de alegría se secó, y se encontró dándole a Tenko una segunda mirada más escrutadora. Era como ver una película retro en 3D sin las gafas. Aunque el niño parecía normal a simple vista, había discrepancias a lo largo de sus bordes. Los azules y los rojos se mezclaron, creando una perturbación que hizo que el ojo desnudo se apartara con incomodidad. Los azules se podían encontrar a lo largo de sus hombros. La forma en que se curvaban hacia adentro, la forma en que los hacía parecer más pequeños y menos llenos de lo que eran. Se podía encontrar en su expresión suave, tranquila, concentrada y controlada. Jin incluso lo vio en sus manos, atadas como estaban. Parecía que una mano había perdido un dedo meñique, y abrazaba su flanco de una manera que su otro brazo nunca había considerado. Solo en raras ocasiones se le rompió la cadera. El azul se infundió en sus huesos, su postura, su presentación y, sin embargo, luego estaban los rojos, y si bien eran menos numerosos, brillaban con mayor esplendor. Su discurso era un claro indicativo, vulgar, mezquino y duro. Al igual que su mano no deformada. Era valiente, aventurero y siempre movido.
Mientras que el otro se acurrucaba en su estómago como un bebé cansado, este nunca dejaba de juguetear con las correas, los vendajes y él mismo. El más evidente de sus rojos, sin embargo, estaba aprisionado entre sus ojos. Aunque su expresión era fría y controlada la mayoría de las veces, sus pupilas superaron 100 veces el veneno de sus palabras. Dentro de ellos había un fuego, uno que Jin no podía encontrar en ningún otro lugar, ni siquiera en un espejo. No soy un técnico de emergencias médicas, o un mercenario o un chode con una vara en mi trasero. Soy un soldado del Ejército de Liberación Meta, y estoy aquí para hacerte un trato. Ven conmigo. Dijo Jin, sus ojos rastreando los azules y rojos mientras se deformaban y vacilaban. El mismo Tenko no se movió, pero no tenía consistencia para hablar. En la mayoría de los momentos, él era azul, pero luego cambiaba y una astilla de rojo podía asomarse desde adentro. Aquí en Sociedad Meta tenemos dos cosas cerca de nuestros corazones: nuestros derechos inalienables y nuestro líder, Redestro. ¿Cuál es el trato? Tu tienda se ha ido, quemada en pedazos. Por lo tanto, tus ingresos, vivienda, recursos, comida, todo está en la mierda, y es por el cuervo. En cierto modo, tienes suerte. Si hubiera sido alguien más, te hubiera dicho vete a la mierda, y yo no estaría aquí. Odiamos, borra eso, los despreciamos. Entonces, si no has comprendido nada de esta charla hasta ahora, escucha esto. El enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Y hola, esa peculiaridad tuya sería una buena adición a nuestro ejército. Entonces, la oferta. Descansa. Dale la mano al jefe. Únase a nosotros. Véngate. Vive una buena vida. Sé libre. ¿Y si me niego? ¿Qué pasa si vuelvo a la vida civil y me voy a la mierda? Vas a volarme el trasero también, ahora que sé sobre tu pequeña sociedad. ¿Y a quién le contarías? No te acercarás a una milla del cuervo sin que te derriben. Y dado que eres un fantasma ilegal, contarle los frijoles al gobierno tampoco terminará bien para ti. Es simple, de verdad. O te enojas o te unes a nosotros y vives una vida mejor por ello. Sus palabras flotaron en el aire como ropa mojada a secar. Jin no presionó más, ni Tenko se tomó la molestia de responder. Se sentaron juntos en silencio, ni tensos ni cómodos. Desátame. Tenko dijo al fin. ¿Eh? Jin respondió, sobresaltado fuera de sus propios pensamientos. El chico gruñó y fingió empujarse contra sus ataduras. Dije que me sueltes, viejo, estoy harto de este lugar. Vamos a conocer a tu maldito jefe. Los dedos de Rikiya Yotsubashi tamborilearon contra el escritorio de Kaoba, los golpes sordos rebotaron en las largas paredes de su oficina. Sus ojos, mientras apuntaban hacia la ventana, miraban algo mucho más extraño que nubes flotantes y pájaros cercanos. Se decidieron por lo no físico, la idea, la silueta de su pronto a ser visitante. Hombros anchos y juveniles acosaban a un cuerpo alto, el poder de un príncipe descansando alrededor de su cuello como una capa. Jugó con la idea del color de su cabello. ¿Sería rubio o castaño rojizo como el suyo? Quizás, como el antiguo príncipe del inframundo, sería negro como la medianoche, reflejando el alma de su maestro muerto. Por mucho que hubiera deseado romper con su apretada agenda y darle una visita personal a Tomura Shigaraki, su trabajo lo había abrumado. Su nueva secretaria era un encanto, una verdadera patriota de la causa de Meta, pero era bastante lenta. Gran parte de su trabajo terminó cayendo en su regazo, y aún no le había asignado un asistente. A pesar de eso, sin embargo, había despejado su agenda. Descubrir que Tomura había sobrevivido era una buena noticia por sí sola, pero saber que había accedido a reunirse con él, fue un milagro. Por lo que había oído, el chico era volátil hasta el extremo y no quería nada más que una dura independencia. Ya le habían enviado un juego de martinis a su oficina, uno para cada uno. Tal vez un poco superficial, pero ¿quién podría rechazar un martini? Y, incluso si Tomura fuera más un tipo de Bloody Mary, doble nunca negaría un martini, especialmente si fue él mismo quien lo ofreció. Su mente era una madriguera de posibles lujos que podía ofrecerle al príncipe descarriado. Había carecido de sus antiguas comodidades durante tanto tiempo que Rikiya imaginó que no sería difícil convencerlo.
El timbre estridente de su puerta lo sacó de su ensoñación, un golpe rápido de 3 partes detrás de él. Campana para los visitantes, 3 golpes para la sociedad Meta. No necesitaba que otra persona entrara en sus disposiciones necesarias. Riquilla se tragó ese desagradable recuerdo con práctica facilidad, canalizándolo hacia la boca abierta de estrés. La peculiaridad ronroneó debajo de su piel durante un segundo, luego 2, antes de volver a convertirse en un ruido blanco. No es que olvidara el recuerdo, nunca dejaría de soñar con el chasquido de su cuello, pero se desvaneció, sin importancia. Lo dejó sintiéndose concentrado cuando la puerta se abrió, revelando a sus invitados. Por supuesto, estaba Doble, también conocido como Himu Baigawara, un rostro familiar en la oficina, pero con él había un individuo mucho más larguirucho de lo que esperaba. Tomura Shigaraki vestía ropa de calle. Una sudadera azul oscuro con cremallera y pantalones cargo holgados. Sobresalían en ángulos agudos. Nuevos pliegues, en lugar de arrugas desgastadas. Parecía que Doble lo llevó de compras antes de llegar, aunque podría haberlo hecho mejor en términos de vestimenta apropiada para una oficina. Su cabello era irregular y de color azul bebé, las puntas de su flequillo rozaban su barbilla. Había una fea palidez en él que resaltaba sus cicatrices, que en una segunda mirada parecían ser solo eczema. Cada miembro parecía ser más hueso que músculo. Y la ropa podría haber sido considerada demasiado grande, si no fuera por cómo sus mangas apenas tocaban su muñeca. Si Riquilla era honesto, parecía que Doble acababa de sacar a un niño sin hogar de la calle y lo había limpiado. Pero la apariencia del chico no era de gran preocupación, y Riquilla se encontró presentando su mejor sonrisa de todos modos. Bienvenido. Ven, tengo bebidas. Doble. Riquilla dijo, poniéndose de pie. Tomura se detuvo en su camino, su pálida mano se deslizó para señalar con todos sus dígitos a Riquilla. Doble, por otro lado, solo parecía sentirse más cómodo. Sí, señor. Preguntó Doble, juntando sus talones mientras se detenía. Su agente vistió un atuendo tosco similar al de su nuevo invitado. Sin embargo, a diferencia de Tomura, llenaba su uniforme hasta las costuras, cada arruga era suave y gastada. El viaje terminó bien. Espero que Bernadette no te vuelva a molestar. Sé que ella no es Meta, pero aún así, depende de mí como SEO asegurarme de que las cosas funcionen sin problemas por aquí. ¿Qué diablos es aquí? Interrumpió Tomura, volviendo a meter lentamente la mano en el bolsillo. Tu perro no me contó nada sobre tus operaciones. ¿Dónde diablos estamos? Oh, me alegro de que hayas preguntado. Esto es Detnerat. Hemos estado haciendo moda, accesorios, muebles y equipo de héroe personalizados para aquellos con extrañas habilidades Meta durante años. Por aquí, nuestro sueño es un mundo accesible para todos. Las facciones de Tomura se arrugaron ante el término equipo de héroe, pero no se quejó, solo lanzó miradas confusas entre Doble y él mismo. ¿Y esta es la sede de Sociedad Meta? Era como ser salpicado con agua de mar fría, pero Riquilla aguantó. El estrés engulló la ansiedad antes de que realmente golpeara, lo que le permitió continuar sin problemas. Aún así, le dedicó una mirada fétida a Doble. Ah, sí. Hubiera preferido mantener ese dato hasta el final, pero si Doble Jin ya te lo ha dicho, Tenko, entonces no hay forma de evitarlo. Sí, soy el líder del ejército de Meta Liberación, y yo por la presente le doy la bienvenida a nuestras filas. Tomó un esfuerzo considerable encontrar el nuevo nombre de Tomura, pero estaba orgulloso de haberlo logrado. Realmente, cambiar su identidad no tenía mucho sentido para él. Tomura ya había sido un fantasma, y además sonaba mejor. Doble renunció a su saludo y caminó hacia el escritorio de Riquilla para tomar un martini. Sin embargo, antes de que pudiera llevárselo a los labios, Riquilla levantó una mano. Se congeló hasta la mitad de su boca, por lo que Riquilla tomó el vaso y lo reemplazó entre sus hermanos. Hizo todo lo posible para enviar su mensaje al hombre sin hablar y, afortunadamente, pareció funcionar. Doble retrocedió y esperó a su invitado aún persistente. Tomura Tenko Shigaraki todavía estaba apenas atravesando el umbral, y el sentido común de Riquilla como persona sociable estaba gritando. El chico, el hombre, estaba más allá de toda descripción.
Lanzando otra mirada a Doble, le indicó que se sentara justo cuando él mismo se sentaba una vez más. Los ojos rojos siguieron su movimiento, congelados en su posición vertical justo cuando Riquilla se acomodaba de nuevo en su escritorio. Sintiendo su creciente vacilación, Riquilla puso su mejor sonrisa y le indicó que se sentara en los asientos de invitados. Ven, siéntate. Disfruta de una bebida, corrígeme si me equivoco, pero no bebiste mucho como empleado, solo fumaste. Bueno, jaja, lamento decir que tengo una política de no fumar en el edificio. Mi secretaria tiene asma, ¿sabe? Era como dibujar un gato callejero. Tomura tardó en acercarse y se negó a caminar en línea recta hacia él. En su juventud, a Riquilla le encantaba atrapar salvajes y conocía todas las formas de ganarse la confianza de tales criaturas emo. Empujó el martini hacia el chico cuando estuvo a un brazo de distancia del escritorio, pero no hizo más. La elección era suya y solo suya, pero Riquilla apiló las cartas a su favor. Tomura se sentó y tomó un sorbo del vaso. Sus ojos nunca dejaron los labios del chico mientras los lamía, intrigado por el sabor. Supongo que gracias. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Tengo que arrodillarme y ladrar como este tipo, o me quieres en la caja registradora de tus pequeñas tiendas de héroes? Bueno, me gustaría pensar que vales más que los deberes de un empleado, y actuar como Doble no es tan malo. Es mi agente de mayor confianza y muerde más a menudo de lo que se ve obligado a ladrar. Dijo Riquilla, agitando su martini. Los conciertos son buenos. Redestro es un buen hombre. Gracias, Doble. Me encargaré desde aquí. Claro, jefe. En cualquier caso, me gustaría que te unieras a nosotros, en Sociedad Meta, en lugar de Detnerat. Yo. ¿Quieres que sea un soldado o algo así, verdad? Tu hombre de allí me dio el informe. El cuervo o lo que sea me jodió, y tú eres el multimillonario generoso que quiere ofrecerme un nuevo comienzo, incluso fuiste como en cuanto a cambiar mi nombre legal. Entonces, ¿qué diablos pasa? ¿Cómo llegué a tu radar? Tomura dejó su martini, todavía medio lleno, y se cruzó de brazos. Riquilla no hizo una reacción externa como suspirar, pero se permitió un chasquido de lengua. Toca. Su dedo rebotó contra la madera de su escritorio mientras pensaba. El joven que tenía delante parecía contento de esperar su respuesta, por lo que Riquilla se aseguró de tomarse todo el tiempo que necesitaría. Había un truco para esta situación que había aprendido en su ascensión a la cima del mundo de los negocios, pero aplicarlo aquí requería reconfiguraciones. Comenzó, ralentizando su golpeteo hasta detenerse. Se encontró con el cuervo, una rama cuyo objetivo había sido un atentado con bomba en el transporte público. Aquí en Sociedad Meta prestamos mucha atención a todos esos incidentes. El puente, los bancos, su estación de servicio, todo está en un archivo en mi oficina en casa. Basta con decir que me enteré de ti y de tu habilidad única como empleado, cuando uno de los dos hombres que orquestó el atentado desapareció. Los ojos carmesí de Tomura se estaban agrandando lentamente, su espalda hundiéndose más en el cojín de su silla. Al mismo tiempo, los ojos de Doble se abrieron completamente, orgullosa sorpresa deslizándose por sus rasgos. Lo sabía. El pequeño Tenko de aquí dijo que él no lo hizo, pero lo leí como un libro. Yo no maté a nadie. Dijo Tomura, poniéndose de pie. ¿Es eso lo que es esto? ¿Crees que mi peculiaridad es una buena opción para tu maldito ejército? Bueno, hijo de puta de última hora, he terminado con esa vida. Nunca mataré por ti. No seré tu maldito asesino si eso es lo que es esta mierda. No. Riquilla dijo, poniéndose de pie. Las manos de Tomura estaban ahora fuera de sus bolsillos y formaban una barrera inocua entre ellos que sabía que era más letal que cualquier arma de fuego. No nos apresuremos ahora. Te quiero de mi lado, pero no como un pistolero contratado. Solo te quiero de mi lado. Lastimar a las personas es tu discreción, no la mía. Yo establezco el objetivo, tú lo resuelves tipo, cosa. Sin embargo, eso no responde a la verdadera pregunta, hijo de puta. ¿Por qué? Dame una maldita razón para quedarme y no joder el techo sobre mi cabeza. Me las arreglé bien sin ti. Dijo, lanzando una mirada furiosa a Doble.
Rikiya fue deliberado en sus movimientos, sin mostrarle al chico una pizca de agresión, mientras tomaba su bebida a medio terminar. Puedo pensar en 3. Dijo Rikiya, también recogiendo su propio martini. Tomura parecía impaciente, su pie golpeteaba incesantemente mientras Rikiya juntaba sus lentes. «Oh», respondió, observando con ojos agudos mientras le devolvía su bebida. «Habla». Rikiya asintió, sintiendo el estrés retumbar en sus entrañas. 1. El cuervo es vengativo y nunca te dejará vivir en paz si se enteran de que estás vivo. Unirse a nosotros puede hacer 2 cosas. Darte un velo protector o permitirte actuar contra ellos, si así lo deseas. Rikiya dijo, acercándose más para ofrecer la bebida. Los ojos carmesí se movieron de los suyos a la bebida. 2. Continuó Rikiya. Si alguna vez has tenido algún amor por tu poder o el de otro, te unirías a nosotros contra el cuervo. La verdadera razón detrás de nuestra oposición al cuervo va más allá de la economía y la buena voluntad. Esos demonios tienen como objetivo crear un maldito mundo. Suero borrador meta, y como líder de la sociedad meta, yo, y ningún usuario meta, podemos quedarnos quietos y verlos enloquecer. Tomura, aunque lo ocultó bien, se estremeció. ¿Qué? Preguntó, su voz ronca cada vez más delgada. Junto a ellos, Doble tosió en un puño. Es como dijo el jefe. Trabajan en una filosofía de eugenesia atrasada de que las peculiaridades son intrínsecamente malas. Mierda enfermiza, viniendo de una organización basada en la peculiaridad de cerebro de pájaro. Ellos. Comenzó Doble, su temperamento se expandió a medida que las palabras salían de él. Podría haber seguido adelante, si Rikiya no le hubiera lanzado otra mirada severa. Tomura miró entre ellos, tragó y luego asintió hacia él. Está bien, joder. ¿Qué es el tercero, entonces? 3. Sea lo que sea que pienses del cuervo, tu imaginación es demasiado minúscula. Mucha gente imagina que son simplemente todos los yakuza y todas las pandillas bajo un mismo estandarte, que, en cierto modo, lo son, pero su verdadera fuerza radica en lo que heredaron. Quizás Tomura podía leer la mente, o simplemente tuvo una suposición muy afortunada, pero se congeló. Toda la tensión, la agresión y la ira se acumularon para formar una estatua torcida e incómoda en medio de la oficina de Rikiya. Era una postura inestable, lo suficientemente incómoda como para que una brisa lo derribara. Heredado. Él susurró. Sí. Cuando cayó el hombre del saco, All for One, fue Kaichisaki quien se abalanzó sobre él y lo despojó de todo lo que valía. Sus armas biológicas, su riqueza, sus subordinados, pero le falta algo, o más bien, alguien. Alguien, sí. Una llave. Para el martillo más grueso y robusto del hombre del saco. Antes de que muriera, nunca había pensado mucho en su leyenda, pero, lo prometo, su martillo era casi tan aterrador como él mismo. Gigantomachia era su nombre, y por lo que he deducido, Kai aún no ha podido domarlo, solo el propio hombre del saco podría hacerlo. Él o su hijo, al menos. Tú. Mi tercera razón, Tomura Shigaraki, para quererte aquí, es garantizar que el cuervo no se dé cuenta de que aún respiras.